Bien, muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Miguel Tupalutúa del cuarto grado de educación secundaria. Les saluda vuestro profesor Dani Daniel Huiza. Bien, hoy nos encontramos en la semana número 23 y para esta semana, queridos estudiantes, vamos a trabajar un tema muy interesante y muy fácil de hacerlo. Solamente necesitamos ganas para poder lograr nuestro propósito. Bien, el título de esta semana nos dice: planificamos un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Bien, nuestro propósito de esta sesión es conocer y comprender el propósito comunicativo del artículo de opinión y planificar su elaboración, reconociendo sus características, estructura y elementos. Bien, querido estudiante, en esta ficha, en esta sesión, vamos a hablar acerca referente del artículo de opinión. ¿Con respecto a qué? Con respecto al consumo responsable de nuestros recursos. ¿Ya? Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un recurso? ¿Mm? Un recurso es algo que nosotros lo podemos usar. Por ejemplo, el dinero es un recurso que nosotros tenemos para comprar alimentos, vestimenta, en fin, un sinfín de cosas. Otro recurso podría ser el agua, por ejemplo. No, nuestros árboles, nuestra laguna, nuestros animales, son recursos que nosotros tenemos. Y la gran pregunta es, ¿estaremos usándolo adecuadamente estos recursos? ¿Sí o no? Pues vamos a hablar acerca de ello, querido estudiante. ¿Ya? Bien, vamos a ver. ¿Qué cosa es el artículo de opinión? ¿Qué entendemos por el artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto en el que una persona conocedora de un tema expresa su forma de pensar con argumentos que lo sustentan. Estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que su autor crea necesario compartir, y su principal objetivo es influir con su opinión con sus lectores, para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentran leyendo. Profesor, en palabras simples, ¿qué cosa es un artículo de opinión? Como lo dice el texto, querido estudiante, el artículo de opinión primeramente es un tipo de texto, un texto argumentativo. ¿Por qué un texto argumentativo? Porque busca influenciar en la opinión de las personas que van a leer este artículo de opinión. Por ejemplo, un vendedor que vende ollas, cuando vende, él te va a decirte sus bondades de la olla. Esta olla está hecha de buen material, esta olla no se quema, esta olla está hecho de un material muy específico. Con esta olla puedes tú hacer sin fin de platos, sin fin de platos, comidas, ¿no? Te das cuenta, te da argumentos. ¿Para qué? ¿Para qué te dice todo eso? Para influir sobre tu opinión, para convencerte, para que tú hagas algo. ¿Y qué es lo que quieres que haga que el vendedor? El vendedor quiere que tú compres ese producto, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que trata un artículo de opinión. Entonces, primeramente, pongamos en claro algo. El artículo de opinión expresa la persona, primeramente, ¿quién escribe un artículo de opinión? Una persona. Pero esta persona va a hablar acerca de un tema, primeramente. Y va a expresar su opinión, su forma de pensar sobre ese tema. Para ello, va a usar argumentos. ¿Con qué propósito va a usar argumentos? Para influir en tu forma de pensar, para que puedas actuar de una manera determinada. ¿Ya? Entonces, comencemos y conozcamos más acerca del artículo de opinión. ¿Cuáles son las características de un artículo de opinión? Primeramente, el emisor, o sea, ¿quién es el emisor? La persona que va a escribir. Es un especialista en el tema tratado. Si yo quiero escribir un artículo de opinión, voy a tener que primeramente conocer
acerca del tema sobre el cual yo voy a opinar. Imagínate que yo de un momento a otro te pregunte, ¿sabes qué? ¿Tú qué opinas sobre a ver, ¿sobre qué? A ver, sobre un tema que tú no conoces, que tú no sabes, no te has enterado, no conoces bien. Por ejemplo, ¿tú qué sabes? Qué opinas acerca del cloruro de sodio, que ahora se está hablando hace tanto? Quizás tú no sabes acerca del tema, no vas a poder opinar. Entonces, profesor, me vas a decirme, profesor, no estoy enterado, he escuchado, sí, en un momento, pero no sé nada más del cloruro de sodio que muchas personas lo están tomando para curarse del coronavirus, pero más, no sé. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, el primer paso para poder escribir un artículo de opinión es que yo conozca acerca del tema, averigüe más. ¿Ya? ¿Para qué? Para conocer al dedillo sobre ese tema. Dos, segunda característica. El autor expresa su forma de pensar. ¿Ya? El autor va a expresar su forma de pensar. Entonces, la siguiente característica es, en este artículo, ¿no? Primeramente, como decía, tengo que averiguarme sobre un tema. Imagínate sobre, acá por ejemplo, yo te muestro el agua, por ejemplo. Yo te muestro el agua. Te estoy mostrando unos chiquillos que están jugando con agua. ¿Pueden ver? Están jugando con agua, ¿no? Mira, están jugando acá los muchachos con agua. Tú, ¿cuál es el tema? El mal uso del agua, puede ser, ¿no? El uso del agua, puede ser. O el agua, nuestro tema. ¿Qué opinión tienes del agua, por ejemplo? Esta imagen, ¿qué opinión te trae, querido estudiante? ¿Qué opinión te trae? En este caso, por ejemplo, podemos ver que los chiquillos están jugando con el agua. ¿Y será la forma adecuada de utilizar el agua? ¿Echarlo, mojarnos entre nosotros? Tú dirás, no, está malgastando el agua, profesor, está malgastando el agua. Mira, entonces, en este artículo de opinión, tú vas a hablar acerca de un tema, sobre el agua. Y al mismo tiempo, vas a dar tu forma de pensar. ¿Qué piensas tú sobre lo que están usando el agua estos muchachos? ¿No? Y al mismo tiempo, pero vas a opinar, no porque vas a opinar a común. Estas ideas vas a tener, esa tu forma de pensar, vas a tener que sustentar con argumentos. ¿Ya? Puedes usar, por ejemplo, como dice acá, los argumentos científicos. Por ejemplo, el argumento científico es que si nosotros malgastamos el agua se va a acabar. ¿Tú crees que el agua es ilimitado, querido joven? Sí, el agua no se va a acabar. Sabemos muy bien que en la Tierra el 70% es agua. Pero ojo, agua, ahora de todo ese 70%, ¿cuánto será el agua potable? Porque tú no puedes ir y agarrar el agua del mar y beber, preparar tus alimentos. El agua potable es el que se va a acabar. ¿Ya? Entonces, las características son tres prácticamente. Primeramente, que la persona es un conocedora del tema. Dos, el artículo de opinión, en el artículo de opinión expreso mi forma de pensar y lo sustento con argumentos que van a ayudar a convencer a la persona. ¿Mm? ¿Y cuál es la estructura? ¿Cuáles son las partes de una o los elementos de un artículo de opinión? Primeramente tenemos una posición. ¿Qué cosa es una posición? Nuestra postura. Ya en clases anteriores habíamos hablado acerca sobre nuestra postura. ¿No? Ya habíamos hablado anteriormente. ¿Y cuál es la postura? La postura es una actitud u opinión del autor sobre un tema, que puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? En este caso, sobre el uso del agua que vemos en la imagen, ¿cuál era nuestra postura? Nosotros estamos a una postura en contra, ¿verdad? No estamos a favor de malgastar el agua, no, ¿verdad? No creo. Entonces, estamos en contra. Ahora, ahora, ese es un elemento. El siguiente elemento es la argumentación. ¿Qué cosa es la argumentación? Son las razones con las que fundamentamos nuestra opinión. Tú, muchos, por ejemplo, yo, si saben qué muchachos, yo me voy a acercarme ahí, donde están jugando ellos. Y les digo, ¿saben qué muchachos? Están mal utilizando el agua, están desperdiciando el agua, ¿no? Porque el agua se va a acabar. Y ellos te dirán,
¿Y por qué tú dices, cómo sabes que el agua se va a acabar? El agua nunca se va a acabar, te van a decir. Entonces, para ello tú vas a tener que preparar tus argumentos, razones por las cuales tú dices que el agua se va a acabar. Pero para eso tú ya te has averiguado, tú conoces el tema, por qué se va a averiguar, por qué se va a acabar el agua, qué formas de malgastar el agua, tantas cosas que yo puedo utilizar para convencer a estas personas para que no hagan eso, ¿no? Por último tenemos la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Sintetiza la idea que quiere convencer al lector. La conclusión, en otras palabras, es un resumen de todos los argumentos que yo uso para convencer al público. Bien, querido estudiante. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, leamos un ejemplo para conocer mejor manera el artículo de opinión. Es un texto pequeño, dice, alimentos orgánicos, vida saludable. El ser humano, dice, necesita alimentarse para vivir. Así, según el tipo de alimento que coma, tendrá una buena o mala salud. Considero que el consumo de alimentos orgánicos es la mejor alternativa para mantener una salud adecuada. La principal razón para consumir alimentos orgánicos es que estos crecen de manera natural. Esto permite que la planta tenga raíces más profundas y fuertes, por lo que será capaz de absorber nutrientes, vitaminas y minerales, los cuales son esenciales para la salud humana. También porque en el cultivo de alimentos orgánicos no se utilizan fertilizantes químicos. Este tipo de abono tiene la desventaja de adelantar el desarrollo natural del alimento, originando que tengan desventaja de adelantar el desarrollo natural del alimento, originando que tengan menos propiedades nutritivas. Una tercera razón es que los alimentos orgánicos no contaminan el aire, el suelo ni el agua, elementos importantes para vivir plenamente. Por todas estas razones, los alimentos orgánicos son la opción más saludable, ya que su capacidad nutritiva y cero toxicidad nos ayudarán a mantener una vida sana. Bien, querido estudiante, en este pequeño textito hemos podido ver un texto argumentativo, ¿no? Si nos damos cuenta, toda esta partecita vendría a ser ¿qué cosa? La introducción. Todo esto vendría a ser el desarrollo. Y el último párrafito vendría a ser la conclusión, ¿no? Vamos a analizar este pequeño texto. ¿Cuál es el tema del autor? ¿Cuál es el tema que trata el autor? En tu fichita respóndelo. ¿Cuál es el tema? El tema, profesor, me está hablando acerca de qué nos está hablando. Muy bien. Está hablando acerca de los alimentos orgánicos, ¿no? Ese es el tema. Entonces ahí responderé, ¿no? Ahí voy a responder que el texto, el autor trata acerca de los alimentos orgánicos. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué argumentos utiliza el autor para que consumamos alimentos orgánicos? ¿Qué argumentos utiliza? A ver, vamos a ver. Vamos a encontrar. Primeramente vamos a encontrar la tesis. ¿Cuál es su postura? Porque veamos, analicemos en el primer párrafo, dice, el ser humano necesita alimentarse para vivir. Así, según el tipo de alimentos que coma, tendrá buena salud o mala salud. ¿No es cierto? Esta es prácticamente la introducción. Nos está hablando acerca de qué? De los alimentos, ¿no? Y cuán importante es. Y aquí está, mira, su opinión dice, considero que el consumo de alimentos orgánicos es la mejor alternativa para mantener una salud adecuada. Uy, fíjate, mira, date cuenta.
acá nomás ya nos está diciendo algo muy importante. Nos dice que el consumo, según él dice, no considero, ¿te das cuenta? Esa es su forma de pensar. Él piensa, él dice, no opina, diciendo, considero que el consumo de alimentos orgánicos es la mejor alternativa para mantener una salud adecuada. Eso es lo que él piensa. Esa es su tesis, ¿ya? Y esto nos va a convencer. ¿Con qué nos va a convencer? Con los argumentos. ¿Cuántos argumentos nos da? Nos dan 3 argumentos, nos habla en este pequeño párrafo. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Dice, la principal razón para consumir alimentos orgánicos es que estos alimentos orgánicos, ¿qué cosa nos dice? Crecen de manera natural. Ahí está, subraya en tu ficha. Esto permite que las raíces tengan raíces más profundas para abajo y fuertes. Por lo que cosa va al enraizarse más adentro, ¿qué va a hacer? Va a poder la planta absorber nutrientes, vitaminas, minerales que son buenos para la salud humana. Ese es el primer argumento. También dice, aquí ahora nos habla el segundo alimento. Dice, porque el cultivo de alimentos orgánicos no se utilizan fertilizantes químicos. Ahí está el segundo argumento. Estos alimentos orgánicos no se utilizan fertilizantes químicos. Y por último, dice, una tercera razón, nos dice, que los alimentos orgánicos no contaminen el aire, el suelo ni el agua. Ese es su tercero. ¿Por qué no contamina? Porque justamente por lo anterior, porque no utilizan fertilizantes químicos. ¿Y qué cosa hace el fertilizante químico? Se preguntarán ustedes. Hace de que adelante su desarrollo natural, o sea, crezca rapidito y no tenga tiempo para absorber los nutrientes. Por eso no es muy nutritivo aquellos productos o plantas que yo use fertilizantes, ¿no? Así como nosotros en nuestra comunidad solamente utilizamos caquita de las abejitas, sus desechos de las ovejitas, ¿verdad? El guano producido por la alpaca, por la ovejita, ¿verdad? Entonces, eso es, podríamos decir que nuestra papa es orgánica porque nosotros no, ustedes, en este caso, no le ponen fertilizantes. Y por eso las personas siempre quieren comprar la papita de pataquebar. Entonces, ¿cuántos argumentos hemos podido encontrar? 3 argumentos. Entonces, yo voy a escribir acá, primer argumento, voy a escribirlo, segundo argumento y tercer argumento que acabamos de encontrar. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, un momentito. Entonces, ya tenemos identificado los argumentos. Recuerda, el principal objetivo de un artículo de opinión es influir en la opinión de las demás personas, ¿no? Para que actúen de una manera determinada, de una forma que la persona quiere que actúe. Vamos a ver un poquito más, conocer la estructura de un artículo de opinión, ¿no? En el texto que hemos analizado, por ejemplo, ¿cuál es su título? ¿No? Indica sobre qué opinará el autor. ¿Cuál es el título? Alimentos orgánicos, vida saludable. Ese es el título, ¿no es cierto? Podemos encontrar nosotros en el texto. ¿Y cuál es la introducción? Es la información relevante, breve, sobre el tema. ¿Qué nos habla? En el primer párrafo, por ejemplo, lo podemos encontrar. ¿Qué dice? El ser humano, nos dice, necesita alimentarse para vivir. Así, según el tipo de alimento que coma, tendrá buena salud o mala salud. O sea, en otras palabras, está diciéndonos que el ser humano para vivir necesita alimentarse. Ojo, pero según el tipo de alimento que coma, tendrá buena salud o mala salud. Entonces, esa es la introducción.
¿Cuál es la opinión o cuál es la postura? La postura es puede ser a favor o en contra. Esta persona puede ser de forma afirmativa o negativa. Dice, ¿cuál es su postura? ¿De qué manera? Dice, considero que el consumo de alimentos orgánicos es la mejor alternativa para mantener una salud adecuada. ¿Cuál es su opinión? Él dice que los alimentos orgánicos es la mejor alternativa que la persona puede comer o alimentarse. ¿Para qué? Para mantener una salud adecuada, ¿no? Entonces, primerito ha hecho una introducción sobre el tema, luego ha dado su opinión, o su postura, o la idea que él va a tener que argumentar. Una vez que ha lanzado su opinión, su postura, ahora nos va a convencer. ¿Mediante qué? Mediante la argumentación. ¿Y qué cosa es la argumentación? Es el conjunto de razones que el autor expresa para demostrar y defender su opinión. Como hemos podido ver, aquí está el primer argumento, el segundo argumento y el tercer argumento. El primer argumento nos dice que estos crecen de manera natural y esto hace de que la planta enraíce hasta adentro y pueda absorber los nutrientes, vitaminas y minerales que son importantes para la salud humana, ¿cierto? Ahí está el primer argumento. El segundo argumento nos dice que el cultivo orgánico no se utilizan fertilizantes porque estos aceleran su crecimiento y no es capaz de, la plantita no tiene tiempo para absorber los nutrientes. Es el segundo argumento. Y el tercer argumento que es que los alimentos orgánicos no contaminan el suelo, el aire, el agua. ¿Por qué no utilizan fertilizantes? Porque los fertilizantes o le echemos otras cosas para que crezca rápido, a la vez claro que cumple su función, pero a la vez está contaminando el suelo, el agua, ¿ya? Y por último viene la parte de la conclusión. Es la parte donde el autor repite su opinión y hace un resumen de todos los argumentos. Dice, por todas estas razones, que son tres, los alimentos orgánicos es la opción más saludable, ya que su capacidad nutritiva, cero toxicidad, o sea que no tiene cero tóxicos, nos ayudarán a mantener una vida. ¿Se dan cuenta? Ha resumido todos estos tres argumentos. ¿Con qué? Diciendo que ya su capacidad nutritiva es un cero de toxicidad. ¿Qué cosa es toxicidad? Es algo que nos hace daño. ¿Y cuál es lo que nos hace daño? Los fertilizantes químicos. Nos hace daño y a la vez contamina el suelo, el aire. Así de fácil, queridos estudiantes, hemos podido identificar. Ahora que ya conoces las características, el propósito del artículo, vamos a planificar nuestro artículo de opinión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es primeramente elegir el tema sobre el cual vas a opinar. Para ello puedes buscar información de libros, revistas, personas o información de personas que conocen el tema. Recuerda que estamos trabajando o desarrollando el tema acerca de la administración responsable de los recursos de una buena comunidad. Tú te preguntarás qué cosa es recursos. A ver, pues, me estabas diciendo antes. Por ejemplo, el agua es un recurso de la comunidad, de la sociedad. Pregúntate si está usando adecuadamente el agua de la comunidad en tu casa. Pues no quiero hablar del agua, yo quiero hablar de otros recursos que tenemos. Por ejemplo, los árboles. Si utilizan adecuadamente, se le dan un buen trato, lo están consumiendo adecuadamente, o no estamos, por ejemplo, si cortamos todos los árboles y no plantamos nada, ¿será bueno? No, eso no es bueno porque se va a acabar y al final no vamos a tener árboles. Por ejemplo, nuestro estadio deportivo lo usamos adecuadamente. Nuestros animales, como la alpaca, nuestro dinero, la electricidad, por ejemplo, usamos adecuadamente la electricidad. Son tantas cosas que nosotros vamos a poder opinar. Entonces, escoge un tema tú sobre el cual tú vas a opinar. El ejemplo que hemos visto era sobre la alimentación, los alimentos orgánicos. Ahora estamos hablando sobre qué, sobre los recursos que tenemos en nuestra comunidad.
primeramente pregúntate y responde, ¿para qué voy a escribir? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito, querido estudiante, de un artículo de opinión? Para influenciar en las personas que van a leer mi artículo de opinión. Para eso vamos a influenciar. ¿Para qué? Me voy a influenciar para qué, querido estudiante. Por ejemplo, si es sobre el agua, para influenciar sobre el consumo adecuado del agua. Ahora, si voy a hablar sobre la laguna, para influenciar a mis vecinos, a mi familia, para usar adecuadamente el consumo de la electricidad, ¿no? Ahora, ¿a quién va a estar dirigido tu artículo? A todos tus familiares, vecinos, amigos, compañeros y por último al profesor. ¿Sobre qué tema opinaré? Hay temas sobre el agua, sobre la electricidad, sobre los árboles, sobre las chacras. La chacra también es un recurso, ¿no? Y todas estas respuestas y estas preguntas van a ser nuestro plan de escritura. Muy bien. Ahora, Cristian, una vez que has hecho tú, ya has respondido esto, una vez que ya sabes sobre qué vas a hablar, vas a escribir tu artículo de opinión, ya has escrito ya has hecho tu plan de escritura, ya has respondido las preguntitas, ahora tienes una tarea. Primeramente, ¿cuál? Buscar información en los libros, revistas sobre el tema que tú estás hablando. Conoce bien el tema. Segundo, propongo, ya ponle un título más o menos que podrías poner un título a tu artículo. Ahora, menciona si estás a favor o en contra de lo que del tema que has elegido. ¿Cuál es tu postura? Pues ahí lo escribes, queridos. 4. También ya vaya escribiendo, seleccionar las razones o argumentos que sustentan tu opinión. Y por último, vas a plantear varias razones. Estas razones justamente vas a plantear varios para que luego escojas cuáles podrían ser. Entonces, el primer caso, la primera tarita es que tú busques información sobre este tema. Vaya proponiendo un temita. Vaya escribiendo tu cosita, tu postura, si estás a favor o en contra. Luego, los argumentos. Te puedes ayudar con algún vecino, amigo, tu papá, que tú tengas en casa. Bien, querido estudiante, eso es todo. Bien, nos vemos